Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estábamos en el libro de Josué, habíamos terminado el capítulo 7, pero como ha habido este paréntesis veraniego, quizás sería bueno dar un pequeño resumen, refrescar un poquito lo que habíamos visto en este libro. Dijimos que el libro de Josué es un libro de continuidad y un dato que nos habla de esa continuidad. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos en nuestras traducciones, porque el libro comienza, aconteció después de la muerte de Moisés, pero ya dijimos que quitando el libro de Deuteronomio, todos los otros libros, Éxodo, Levítico, Números y ahora Josué, y después de él Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, todos empiezan, menos Deuteronomio, todos empiezan con la palabra y. Es una conjunción copulativa que une lo que se acaba de decir con lo que viene a continuación. Lo cual quiere decir entonces que Josué es la continuación de lo que previamente hemos estado viendo. Y los libros posteriores que van a venir después de Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes, empiezan todos también con esa conjunción y. No aparece en nuestras Biblias, porque suena un poco raro que un libro empiece y aconteció, entonces lo han eliminado, pero la idea es esa. Hay una continuidad entonces en el propósito de Dios que arranca con la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra, donde ya estaba Abraham en ese momento. Hay una continuidad entonces en ese propósito de Dios, a pesar de todos los baches, a pesar de todos los vaivenes y de todos los fracasos, que son muchos, del pueblo de Israel, pero el propósito de Dios continúa y entonces así va a ser hasta el cautiverio en Babilonia. Lo cual no quiere decir que ese cautiverio, que va a ser de 70 años, va a ser un corte muy profundo en la historia de la nación, no quiere decir que eso es un punto y final. Es, por así decirlo, un punto y aparte, porque el propósito de Dios va a continuar adelante. Así que tenemos este hilo conductor que nos lleva a través de todos estos libros. Pero además de esta continuidad veíamos que era también un libro que supone un cambio muy profundo, porque hay un cambio de dirigente. Ha estado Moisés, que ha ocupado con su figura todas las décadas anteriores, toda la etapa de Israel desde que estaban en Egipto, luego los 40 años de desierto, hasta prácticamente dejarlos a las puertas de la tierra de Canaán. Entonces ahora es Josué el nuevo dirigente, eso es un cambio. Está el cambio de escenario, han estado viviendo en el desierto, de hecho hay gente que ha nacido en el desierto y que no conoce otra cosa que el desierto, pero ahora entonces van a entrar en la tierra de Canaán. Entonces es un cambio también de generación, porque los que salieron de Egipto, ni uno va a entrar en Canaán, salvo 2 hombres que son Josué y Caleb, de tal manera que estamos ante ese cambio de generación. Por tanto, el libro de Josué representa el cumplimiento de aquella antigua promesa que Dios diera a Abraham 400 y pico años antes de este momento. Josué representa el cumplimiento de esa promesa. Los libros anteriores de Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio
son la transición hacia ese cumplimiento. Pero en Josué tenemos la culminación de todo aquello que hasta este momento ha sido una etapa de transición. Hay 3 elementos que son necesarios para que un grupo sea un pueblo. Estos 3 elementos son: tiene que tener un gobierno o un gobernante, tiene que tener una ley, leyes por las cuales se rija, y tiene que tener una tierra, un territorio donde estar establecido. Gobierno, ley y tierra. Israel ya tiene gobierno, ya tiene gobernante, porque detrás de estas figuras humanas, como son Moisés o Josué o los que van a venir detrás de ellos, está Dios, que es el rey de Israel, el gobernante supremo. Israel tiene ley, y hemos estado viendo en los meses anteriores, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, especialmente la ley por excelencia, vamos a decir la carta magna de Israel, que son los 10 mandamientos, pero además de esos 10 mandamientos están luego todas las leyes ceremoniales, civiles, sociales, dietéticas, morales, etcétera, que emanan de esa ley de leyes que son los 10 mandamientos. Así que Israel tiene gobernante, Dios, tiene ley y le falta la tierra para ser un pueblo. Y eso es precisamente lo que en el libro de Josué vamos a ver cómo Israel va a tener entonces esa tierra, que es la tierra de Canaán. Esa tierra es un don. Estoy con las gafas equivocadas. Cuando he ido a leer me doy cuenta de que no puedo leer. Ahora sí. Esa tierra es un don. Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les doy, es decir, es algo que viene de parte de Dios, entonces como don. De hecho, en el versículo 3 eso se reafirma todavía más cuando dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo les doy y yo os he entregado. Por lo tanto, aquí queda evidente que es algo que viene de Dios. Pero eso quiere decir entonces que el pueblo de Israel se queda de brazos cruzados, se queda pasivo, esperando y mirando que las cosas ocurran. No, la tierra ha de ser conquistada. Y ahí tenemos entonces en el versículo 6 el mandato que Dios le da a Josué y por extensión también a todos los hijos de Israel. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Si le manda que se esfuerce y que sea valiente, significa que es que va a tener que pelear, van a tener que luchar para conquistar esa tierra. Y aquí parece que hay una contradicción. ¿Cómo puede ser que Dios dé algo, entregue algo, y sin embargo ellos tengan que esforzarse y tengan que pelear para eso? No hay contradicción, hay compatibilidad entre las dos cosas. Si Dios no se lo da, si Dios no se lo entrega,
es por demás que ellos se esfuercen, peleen y luchan. Toda esa lucha estaría condenada al fracaso, no obtendrían nada. Es porque Dios se los da que ellos, entonces, la lucha que van a ejercer va a tener éxito y van a conquistar la tierra. En ese sentido, este doble aspecto de, por un lado, algo que Dios da, pero que ellos tienen que esforzarse para conquistarlo, es lo que ocurre con la fe salvadora. La fe es un don. Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, ahí clarísimamente se afirma que la fe no es algo que surge de nosotros, que nosotros aportamos, sino que es algo que nos viene de parte de Dios para que podamos ser salvos. Dios nos da la fe como don, como regalo, para que nosotros podamos ser salvos. Sin embargo, al mismo tiempo que la fe es un don de Dios, también, como dice Judas en su carta en el capítulo 1 y versículo 3, se nos manda a que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Es decir, que se nos está mandando aquí, en vista de todos los enemigos, en vista de todas las fuerzas malignas que quieren destruir nuestra fe, que contendamos, y emplea la expresión ardientemente. Es decir, no se trata de una lucha a medias o de algo con pocas ganas, con poco esfuerzo, sino ardientemente significa poniendo todo el empeño en ello, dado que lo que está en juego es vital, es esencial, es la fe salvadora mediante la cual tenemos la salvación. Así que, por un lado, ahí tenemos la fe como don de Dios y, por otro lado, la fe por la cual nosotros tenemos que batallar. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, en determinada ocasión, pelea la buena batalla de la fe, lo cual otra vez nos recuerda el hecho de que es preciso, imprescindible entonces que peleemos. Del mismo modo, Israel recibe Canaán como un don de Dios y a la vez ellos tienen que pelear y luchar para conquistar ese territorio que está plagado de enemigos. Como dijimos cuando empezamos el libro de Josué, seguramente estamos ante uno de esos libros más atacados y repudiados por mucha gente. De hecho, hay personas que empiezan a leer desde Génesis. Cuando llegan, como dijimos, a Levítico, ya cuesta horrores, pero bueno, si uno se esfuerza, pues entonces sigue adelante y números y tal. Pero cuando se llega a Josué y se empieza a leer de todas las batallas, de todas las guerras, de las guerras de exterminio que hay aquí, hay algunas personas que no pueden digerir todo lo que aquí hay. Pero hay dos razones por las cuales Israel va a recibir Canaán de parte de Dios. Esas dos razones las tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9 y versículo 5. Deuteronomio 9, 5 dice así: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad
de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que aquí en este pasaje se nos están dando las dos razones por las cuales Israel va a tomar Canaán. Una razón es la fidelidad de Dios a las promesas dadas a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Ya hemos aludido a eso cuando Dios le dice a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, esa promesa se cumple aquí en Josué, de tal manera que aquí tenemos la fidelidad de Dios a su palabra dada. Su palabra no se la lleva el viento, su palabra no ha cambiado, aunque han pasado siglos desde la primera vez que la pronunció, sino que la mantiene y la lleva adelante. La otra gran razón por la cual la tierra de Canaán es dada a los hijos de Israel es lo que dice aquí: la impiedad de estas naciones. Es decir, es el bajísimo nivel moral continuado durante tiempo y tiempo lo que hace que finalmente Dios decida echar a esas naciones para dársela la tierra a su pueblo. Allí en el libro de Levítico, en el capítulo 18 y versículo 26, Levítico 18, 26 dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Así que aquí está la razón por la cual los cananeos son arrojados de su tierra. La palabra que se emplea es muy fuerte, es la palabra abominación. Abominación nos habla de algo repulsivo, de algo repugnante, de algo que produce vómito, que produce rechazo. Y es interesante que en los versículos anteriores se está describiendo alguna de esas abominaciones. Ya hablamos que una de ellas era el sacrificio humano, el sacrificio de niños a Moloch, y luego si leyéramos el capítulo 18, pues veríamos que ahí se contempla el incesto, es decir, las relaciones sexuales entre parientes muy cercanos. Se contempla también la zoofilia, es decir, la relación sexual con animales. Está también la homosexualidad, la relación entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Todo ese tipo de cosas, dice ahí el pasaje, hicieron en aquella tierra. Y entonces el aviso para Israel: si ellos van a ser arrojados por esta razón, cuidado, no sea que vosotros caigáis en todas esas costumbres, en todas esas prácticas también. Y de hecho fue lo que en un momento dado llegó a pasar. Y es por eso por lo que finalmente fueron llevados al cautiverio, porque algunos de los reyes de Israel practicaron estas cosas y las promovieron en medio del pueblo. Así que dos razones por las cuales Israel entra en Canaán: la fidelidad de Dios y la impiedad de todas aquellas naciones. Canaán, lo que pasó aquí a los pueblos cananeos, es un aviso para toda sociedad que traspasa ciertos límites que
persevera en ellas, que le da abiertamente la espalda a Dios y que desafía sus leyes. Canaán es un aviso para nuestro tiempo, para la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Porque yo creo que hay dos grandes pecados que se han extendido y que se ven como algo normal y corriente. Uno es la inundación de sexualidad desordenada. Está expandida por todas las partes y metida en las costumbres cotidianas de mucha gente. Eso yo creo que es una razón por la cual el juicio de Dios se apresura sobre este mundo. Y el otro motivo consiste en la perversión del concepto de la noción de matrimonio, que se ha cambiado, se ha trastocado, que ha sido algo entre un hombre y una mujer, un pacto, una unión entre un hombre y una mujer, pero eso se ha cambiado para ampliarlo y hacer válida y equiparar la unión de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer a la unión matrimonial. Siempre a lo largo de toda la historia ha existido la homosexualidad, pero nunca como ahora se había instituido y equiparado esas uniones con el matrimonio. Eso es algo que han hecho los gobernantes, que han hecho los jueces, que han hecho los parlamentarios, que han hecho los medios de comunicación y que ha hecho buena parte de la sociedad, unos con su afirmación positiva y otros con su silencio, con su pasividad. Pero aquí hay un desafío en toda regla a lo que Dios ha instituido, a la piedra angular de la sociedad, que es la familia y que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. De la misma manera que a los cananeos les llegó su hora, cuando la paciencia de Dios ya se agotó, a este mundo le va a llegar también su momento, si no le está llegando ya, con todas las cosas que están pasando y las que es previsible que van a pasar pronto, de este juicio de Dios. Mucha gente, como dije antes, se echa las manos a la cabeza cuando lee el libro de Josué y entonces ven todas las guerras de exterminio que aquí hay. Pero en un sentido, no es la primera vez que ocurre algo así. Ya hubo un juicio de parte de Dios devastador sobre este mundo por medio del diluvio. Un mundo plagado de maldad y de iniquidad. Y entonces Dios, por medio del agua, trajo aquel juicio de devastación a este mundo. También a Sodoma y a Gomorra, Dios trajo un juicio de aniquilación sobre esas ciudades. Esta vez no por medio del agua, pero por medio del fuego. Es decir, en esos dos juicios Dios empleó instrumentos inertes, agua y fuego. Y en este libro de Josué
en vez de emplear agua o fuego, Dios va a emplear a un ejército, que es su pueblo, para traer ese juicio de devastación. Cambian los medios, pero al final la justicia de Dios se hace patente, se hace evidente de una manera u otra. Entonces, estuvimos viendo los primeros capítulos, como dije al principio, y llegamos hasta el capítulo 7, vimos la conquista de Jericó, que fue efectuada por medios sobrenaturales. Medios sobrenaturales, ahí lo tenemos en el capítulo 6 y versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Así que fue Dios mismo aquí el que intervino de forma sobrenatural para hacer que al grito del pueblo las murallas de Jericó cayeran como si fueran un castillo de naipes. Y luego vimos el capítulo 7, donde después de la toma de Jericó viene la toma de Jai. Jai era la ciudad siguiente a Jericó. Lo tenemos ahí, si vamos al manual, en la página 53, ahí tenemos entonces las dos campañas que hay recogidas en el libro de Josué, en la página 53, está la campaña meridional, o sea, la campaña del sur, y está la campaña del norte, la septentrional. La primera es la meridional. Ellos han cruzado el Jordán por abajo, cerca del Mar Muerto, se han asentado en Gilgal, que es la base de su campamento, y a continuación van a por Jericó, que es el punto que está al lado de Gilgal, que se me había olvidado ponerle el nombre y os dije que le pusierais el nombre. Ese punto al lado de Gilgal, eso es Jericó. Y después de Jericó, entonces, viene Jai, la siguiente ciudad. Y yo no sé si es que estaban llenos de euforia y llenos de confianza propia, que como dijo Josué en el capítulo 7 y versículo 3, volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Si hemos podido con Jericó, que era una ciudad amurallada y que parecía una meta imposible, esto es pan comido. Y resultó que cuando fueron a por la ciudad, lo que ocurrió fue lo contrario de lo que habían pensado, porque cayeron derrotados. Es la primera derrota de Israel dentro del territorio cananeo. Y ahí es donde viene la humillación de Josué, una humillación que está fuera de lugar en este momento, porque está cayendo casi en la desesperación, y es cuando Dios le dice: ¿por qué te postras así? Levántate, Israel ha pecado. La razón de todo ello, de toda esta derrota, era que alguien, Acán, había tomado del anatema, es decir, había tomado de las pertenencias de Jericó, algo que Dios había prohibido expresamente, que nadie tomara algo de aquella ciudad para apropiárselo para sí, pero este hombre lo codició, vio un lingote de oro, vio un manto babilónico, vio dinero, y dijo: esta es mi oportunidad, me quedo con esto, nadie se entera, lo entierro debajo de mi tienda y es para mí. Es decir, no solamente es una violación abierta, porque este hombre sabía la prohibición, conocía el mandato de Dios, no solamente es una violación abierta, sino que también es un pecado oculto. Nadie lo sabe, nadie se ha enterado, supuestamente. Claro, hay alguien
que sí sabe entonces lo que ha pasado. Y esta es la razón entonces por la cual Israel ha caído derrotado, y ahí es donde hay que extirpar el pecado. Es toda una lección también para nosotros, en el sentido de que si alimentamos, cobijamos, escondemos el pecado en nuestra vida, eso irremediablemente nos va a llevar a la derrota. Dios mismo va a permitir que eso sea así. Cuando el pecado fue extirpado, entonces fue cuando marcharon de nuevo hacia Jai. Y ahí entramos ya en el capítulo 8, en el versículo 2. Dios le da las instrucciones aquí a Josué, y son unas instrucciones precisas. Es decir, hay una estrategia para la conquista de esta ciudad que Dios mismo le muestra a Josué. 8:2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y este va a ser el método de conquista de esta ciudad. Las emboscadas puestas detrás. Es decir, el ejército de Israel se va a dividir en dos grupos. Uno, mandado por Josué, que está delante de la ciudad, y otro que está detrás de la ciudad sin que los de la ciudad sepan que ellos están allí. Entonces la maniobra va a ser la siguiente. Josué va a atacar de frente a la ciudad, y entonces ellos van a salir para hacerle frente. Los acaban de derrotar hace poco y dicen otra vez vamos a derrotarlos. Si antes veíamos una falsa confianza en Israel, que no suban muchos, con 2 o 3 mil es suficiente, ahora vemos una falsa confianza en estos. Vamos a por ellos y les vamos a derrotar otra vez. Es curioso, ¿no?, lo que hacen las victorias. A veces el momento más peligroso es el de la victoria, porque se nos puede subir a la cabeza y porque podemos caer en confianzas engañosas, y ese es el principio del despeñadero. Y esto es lo que les pasó a ellos. Salieron a combatir, a enfrentarse a Josué. Josué lo que hizo fue dar la vuelta como si estuviera huyendo delante de ellos, lo cual hizo que los otros todavía apretaran más el paso, hasta el punto de que todos salieron de la ciudad, dejaron la ciudad vacía para perseguir a los israelitas. Y entonces, cuando Josué levantó su lanza, era la señal para los que estaban en la retaguardia, es decir, detrás de la ciudad, entonces vinieran sobre ella, estaba vacía, era fácil de tomar, y efectivamente la tomaron y le prendieron fuego. Las llamas y el humo empezaron a subir, y entonces los de la ciudad que iban en pos de Josué se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Volvieron sobre sus talones, y entonces fue cuando Josué se dio también la vuelta y los atacó, de tal manera que fueron pillados como en una especie de tenaza, y así fue como aconteció aquel día la victoria. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, vamos a tener la victoria. Después de esta conquista, esta segunda victoria, segunda ciudad tomada en Canaán, se va a producir la lectura de la ley. Lo tenemos en el capítulo 8, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz.
También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí tenemos esta escena. Esta escena es como una parada. Ya venimos de la toma de 2 ciudades y todo indicaría que, venga, a por la tercera, por la cuarta, por la quinta. Esto es un no parar ya. Alto. Hay que parar. Hay que parar porque hay que reflexionar. Hay que recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra brújula que nos marca el norte, que nos enseña. No podemos ir simplemente por el impulso, por la inercia, por la euforia y dejarnos llevar por eso. Cuidado. Y sobre todo, después de que ya hemos conocido lo que es el amargo sabor de la derrota, tenemos que andar con cuidado, moviéndonos de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto es lo que ellos van a hacer. Quiero que miráis en el mapa, este que tenemos aquí en la página 53, dónde está el lugar donde ellos se pusieron. Ahí en el centro, ¿veis Monte Ebal, Monte Gerizim? ¿Lo veis ahí? Pues ahí es donde se efectuó la lectura de la ley. Es decir, está bastante al norte. Ellos se movieron hacia el norte simplemente para efectuar esto. Lo que ellos leyeron aquí es lo que en Levítico, en el capítulo 26, es un largo capítulo, se enseña. Si hay obediencia, hay victoria. Si hay desobediencia, hay derrota. Fijo. Eso no es una cosa, bueno, a lo mejor si hay desobediencia podemos tener victoria. O a lo mejor si hay obediencia nos puede acontecer una derrota. Si vamos un momento a ese libro de Levítico, al capítulo 26, y leemos el versículo, espera, ¿no? Me he equivocado. Espérate a ver si va a ser... Wow. Sí, es Levítico 26, sí. Capítulo 26, versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Y esto es si hay obediencia. La victoria está asegurada. Mientras que, versículo 17, si hay desobediencia, dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Fíjate
la expresión tan gráfica, ¿no?, que se está empleando. No hace falta que nadie esté asustándoos, no hace falta que venga un ejército grande para decir que os ponga en fuga. Sin que nadie os persiga, ya vais a salir huyendo. Son las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Y eso es precisamente, este largo pasaje, es lo que ellos van a leer allí en el monte Ebal, en el monte Gerizim, para tener bien presente, para no olvidar estas cosas, antes de seguir acometiendo nuevos objetivos y nuevas ciudades para conquistar. Es una lección también para nosotros, no solamente para ellos. La obediencia en nuestras vidas redundará en victoria. La desobediencia en nuestras vidas va a traernos derrota. A continuación tenemos el capítulo 9 y aparecen aquí los gabaonitas. Gabaón era una ciudad que estaba cerca de esta que acababan de tomar, de Jai. La tenéis ahí en el mapa, está Jai y Betel, ¿verdad? Bueno, pues un poquito debajo a la izquierda está Gabaón. Ahí está. Entonces, los moradores de esta ciudad, cuando supieron lo que había pasado con Jai y lo que había pasado también con Jericó, en vez de enfrentarse a Josué, dijeron, vamos a emplear la astucia. En el versículo 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Así que fingieron que venían de muy lejos, cuando en realidad estaban simplemente a unos pocos kilómetros. Estaban a poco más de 5 kilómetros de la ciudad anterior. Vinieron, versículo 6, a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Fíjate aquí, cuán astutamente están empleando la adulación. Adulación para sacar provecho, evidentemente. Hemos oído, hemos venido por causa del nombre del Señor tu Dios. Entonces eso, fíjate, estos han reconocido, hemos oído su fama, lo que hizo en Egipto, y todo esto es adulación. Es una trampa, porque alabar a alguien, halagar la vanidad de alguien, es algo que es muy sutil, pero muy poderoso al mismo tiempo. Hay un proverbio en este sentido que habla sobre esto. Proverbios 29, 5, dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. El hombre que lisonjea, que le adula, que le alaba, que qué grande, qué importante eres, qué majo eres, qué cuidado.
puede haber una red que está tendiendo delante de nosotros. Y esto es precisamente lo que ellos estaban haciendo aquí, adulando la vanidad de Josué y de los otros dirigentes también. Y ellos creyeron lo que les estaban diciendo, creyeron que era verdad. Hasta el punto, versículo 14, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y al jurarles que les respetarían la vida, eso, un juramento, es una palabra solemne que no tiene vuelta atrás. Y fue luego, después de haber hecho este juramento, cuando poco después se enteraron de la verdad, de que esta gente no venía de muy lejos, sino venían de ahí, de unos pocos kilómetros, nada más, de Gabaón. Pero ahora ya no les podían tocar precisamente por el juramento que habían hecho. Y ese juramento lo hicieron porque no consultaron a Dios. Simplemente se dejaron llevar por su propio criterio y sobre todo se dejaron envolver por esa vanidad que los seres humanos tenemos de que alguien hable bien de nosotros. Hicieron un juramento temerario. Hay juramentos temerarios. Es por eso por lo que luego Jesús en el Sermón del Monte nos enseña a no hacer juramentos, sino que nuestro hablar sea sencillo, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Un juramento temerario fue, cuando entremos en Jueces, el que hizo Jefté, que dijo: el primero que me salga a recibir después de la batalla lo ofreceré al Señor en el holocausto. Y resulta que quien le salió a recibir primero después de la batalla fue su propia hija. Pero él ya había hecho un voto, él ya había dado una palabra solemne de lo que iba a hacer. Juramentos temerarios como este que estos hicieron. Allí se produjo una humillación de los dirigentes ante el pueblo. Versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mira, se han pasado de listos. Han hecho algo que es contrario a lo que teníamos que haber hecho. Y así vemos entonces cómo los dirigentes que no consultan a Dios, sino que se dejan llevar por su propio impulso y se dejan llevar por la vanidad, finalmente Dios los humilla delante del pueblo. Lo que hicieron fue ponerlos como aguadores en la congregación. Versículo 22. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Es decir, oficios humillantes, pero tuvieron que respetarles la vida. Este incidente que aquí tenemos, pasado el tiempo, luego va a traer problemas. Va a traer problemas porque Saúl, si vamos un momentito al segundo libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 1, 21, segundo libro de Samuel, capítulo 21, 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Señor y el Señor le dijo. Fíjate, David consultó al Señor. Es algo que él hacía muchas veces antes de tomar una decisión. Consultar
a Dios, lo que no hicieron Josué y los otros dirigentes. David consultó al Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá, quebrantando así el juramento que Josué había hecho, lo cual trajo las consecuencias aquí del hambre que hubo en los días de David a causa de la matanza que Saúl efectuó contra estas personas. A veces las consecuencias de las acciones equivocadas no suceden 24 horas después. A veces vienen mucho tiempo después, pero hay consecuencias que tiene todo ello. Pero aquí vemos la estrategia de estos hombres, que fue la astucia. La astucia fue lo que empleó también Balaam contra el pueblo de Israel. Balaam, viendo que no podía con maldiciones, ni con magia, ni con ningún otro medio que tuviera que ver con todo eso, empleó la astucia para hacer caer a Israel. ¿Y cuál fue ese medio? Que Israel cayera en fornicación con las hijas de Moab. Y fue de esta manera lo que él no consiguió con sus artes y manipulación de adivinación, finalmente lo consiguió astutamente, sabiendo la debilidad carnal que allí había, y eso fue cómo consiguió su objetivo. La astucia es lo que estaba presente, lo que estuvo presente en el jardín de Edén, cuando la serpiente astuta se presentó ante Eva con que Dios os ha dicho, etc. Y consiguió mediante la astucia su objetivo. Los gabaonitas utilizaron también esa astucia. Volvemos a nuestro libro de Josué y llegamos al capítulo 10 y seguimos con la campaña meridional. Si antes se han atacado a ciudades aisladas, Jericó, Hai, ahora lo que va a ocurrir es que hay una confederación de ciudades que se unen contra Israel. Es decir, ya no es una ciudad, sino es una confederación, un grupo de ciudades. Ahí tenemos en el capítulo 10, versículo 1, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra Jerusalén. Aquí. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí, ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Son 5 ciudades, están ahí en el mapa, en la parte meridional. Jerusalén, está Jarmut, Eglón y Laquis están en las flechas, donde están las flechas de la izquierda, las flechas rojas, que por cierto Laquis es el punto negro que no tiene nombre, esa es Laquis, se me olvidó también ponerla. Y luego está Hebrón, más o menos ya más cerca del Mar Muerto. Aquí hay una confederación.
Así que estamos ante un enemigo fuerte, ante un enemigo superior. Pero fíjate la palabra que Dios le va a decir aquí a Josué, versículo 8. Porque ante esta clase de ejército, de enemigo, puede venir el temor. Decir, sí, Jericó era una, Ai era una, pero es que aquí son 5 los que vienen contra nosotros. 10:8, el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Es una palabra de confianza, de ánimo en este momento en el que el temor puede embargar a Josué. No tengas temor, yo los he entregado en tu mano. Es algo, es la misma expresión que tenemos en 8:1, cuando antes de atacar a Ai, el Señor dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano. No temas, he entregado. Es lo mismo que aquí Dios le está diciendo también ahora a Josué, y en el capítulo 11 y versículo 6, la misma palabra. Mas el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. La palabra vez tras vez entonces es no temas. Y efectivamente, allí se va a producir una victoria. Y una victoria que viene otra vez por medios sobrenaturales. Israel pelea, sí, pero Dios interviene directamente de manera especial, de manera sobrenatural. Versículo 10, capítulo 10, versículo 10. El Señor los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Así que aquí está esta intervención sobrenatural de Dios. Hace unos días hubo un granizo muy fuerte, me parece que fue en Cataluña. De hecho, hasta un bebé murió. El padre salió afuera con el bebé en los brazos y estaban cayendo bolas de granizo de 10 centímetros o de 8 centímetros de diámetro. Es decir, era algo que nunca se había visto. Aquí Dios empleó estas piedras, se llaman piedras de granizo, para derrotar a este ejército. Pero todavía va a haber una intervención sobrenatural más en esta ocasión. Versículo 12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Así que después de lo de las piedras de granizo, viene este acontecimiento que es que el sol se para, porque se está echando el atardecer. En el atardecer, cuando ya viene la oscuridad, no es posible continuar una batalla, y para que esa batalla continúe e Israel obtenga la victoria, es que aquí el sol se para.
De tal manera que aquí estamos no ante un día de 24 horas, sino ante un día de 36 o más, para dar tiempo entonces a que el pueblo de Israel termine de tener su victoria sobre estos enemigos. No es la primera vez en la que Dios obra de una manera así. Ya lo hemos visto con lo de Jericó, el muro se cayó a plomo, pero tenemos una ocasión anterior en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, y versículos 24 y 25, que es cuando Israel había salido de Egipto y los egipcios venían detrás de ellos. Éxodo 14, 24, aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Quién hizo eso? Dios. Él quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. De tal manera que entonces vemos cómo hay ocasiones especiales en las que Dios interviene, como aquí dice, porque el Señor peleaba por su pueblo, es decir, a favor de su pueblo. Y aquí es donde está esta campaña, en este capítulo 10, van cayendo una tras otra las ciudades. Esa flecha roja que veis ahí en el mapa, entonces va mostrando el recorrido, el itinerario de la toma de las diferentes ciudades. En cada una de ellas hay una victoria completa, no a medias. 10:28. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna, y el Señor la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y así va relatando una tras otra entonces toda esta serie de victorias completas. Esta es la campaña meridional del sur. Su resumen lo tenemos aquí en el capítulo 10 y versículo 40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como el Señor Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Y aquí acaba el relato de esta campaña del sur. Y es a continuación cuando va a empezar el relato en el capítulo 11 de la campaña del norte. Allí la tenéis. En el mapa también los movimientos del ejército de Israel y los movimientos de los cananeos. Porque aquí lo que se va a producir es también una confederación otra vez. Ciudades que se unen. Visto lo que les ha pasado a los del sur, ellos dicen tenemos que unirnos para hacer frente a los israelitas. Y esto es efectivamente lo que va a ocurrir. 11:1. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas,
y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Es decir, es una gran confederación. Ya no son solamente 5 ciudades, como las que hemos visto en la anterior. Ahora se trata de mucho poderío, de una unión muy fuerte. De hecho, fíjate cómo lo describe el versículo 4. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y aquí hay algo que es una novedad, que son los caballos y los carros de guerra. O sea, ya no estamos ante un armamento convencional que son espadas, escudos, flechas y lanzas, y nada más. Aquí hay una caballería, y es evidente que una caballería tiene ventaja sobre la infantería. Y no solamente eso, sino que hay además carros de guerra. Los carros de guerra son un instrumento especial, específico, entonces, para combatir. Los hijos de Israel ni tenían caballos, ni tenían carros de guerra. Por lo tanto, estaban numéricamente en inferioridad de condiciones y también lo estaban en cuanto a los medios y los recursos. Todo parecería que estaba ya cantado lo que iba a pasar aquí, que esta confederación iban a derrotar, iban a devorar al pueblo de Israel. Pero como hemos dicho antes, ahí es donde viene la palabra que el Señor le da a Josué, versículo 6, mejor el 5, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Las aguas de Merón es un arroyo que sale del río Jordán, allí al norte, no está dibujado aquí. Entre el mar de Cineret y el otro lago que hay al norte, pequeño, se llama el lago de Ule, ahí hay un arroyo que es precisamente el arroyo de Merón, y ahí es donde se van a concentrar este ejército. Mas el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Aquí se están señalando específicamente las 2 grandes armas que esta gente tenía, que le daban superioridad, los caballos y los carros. Pues bien, Dios le dice a Josué: mañana tú vas a desjarretar a los caballos. Desjarretar es herir a los caballos por aquí, de tal manera que quedan inutilizados para la guerra. Y los carros son quemados a fuego. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Se va a producir aquí la victoria, y una victoria además completa. Versículo 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado. Así que aquí tenemos entonces la victoria que tiene lugar en la campaña del norte. Y como resumen de todo esto, de estas 2 campañas, tenemos los versículos, el versículo 23, 11-23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y la entregó a Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Nosotros también descansamos. Después de
tanta y tanta batalla. Pero bueno, nosotros hemos estado unos minutos nada más, y aquí todo esto fue una cuestión de tiempo y tiempo que costó someter a todos estos pueblos. En el capítulo 12 tenemos un resumen de los reyes que tanto Moisés como Josué derrotaron. Hay una diferencia abismal. Los reyes que derrotó Israel bajo el mando de Moisés fueron dos: Sehón y Og, en la orilla, en el margen derecho del Jordán, mientras todavía Moisés vivía, en la última etapa de la vida de Moisés. Pero los reyes derrotados por Josué son 31. Hay una diferencia abismal, ¿verdad? Pero es lo que digo. Moisés está al final de su vida y Josué, sin embargo, está empezando su carrera. Allí lo tenemos, al final del capítulo 12, versículo 24, donde dice: el rey de Tirsa otro, 31 reyes por todos. Pareciera que todo está acabado, que todo está terminado, la conquista está realizada, se ha cumplido el objetivo y por lo tanto ya pueden descansar y ya pueden establecerse. Pero no. No, porque en el capítulo 13 y versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Josué ya es viejo, de edad avanzada, su vida ya, el límite de su vida ya es muy corto. Es decir, esta generación ha hecho su parte y ahora queda otra parte que la generación que viene a continuación es su responsabilidad de hacerla. Pero lo que va a ocurrir con la generación siguiente, cuando entremos en el libro de los jueces, es que no solamente no van a extender las conquistas, sino que las conquistas realizadas van a quedar debilitadas y mermadas porque ellos van a hacer pacto con los moradores de la tierra, y uno de los pactos que van a hacer es mediante matrimonios mixtos, casándose israelitas con cananeos, lo cual va a traer la debilidad y la decadencia al pueblo de Israel. Pero queda mucha tierra todavía por conquistar, le está diciendo aquí Dios a Josué. Y efectivamente, dice el versículo 2, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de Gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaceo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos y Mejara, que es de los sidonios hasta Afec, hasta los límites del amorreo. Las ciudades de los filisteos son, en este mapa que tenemos aquí delante, son las que están al occidente, al sur. Ahí tenéis Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat. Gat era la ciudad donde fue originario el famoso gigante con el que David se enfrentó. Todo ese territorio estaba todavía por conquistar. Pero más allá, versículo 5, la tierra de los giblitas. ¿Sabéis dónde está Gebal? Giblitas. Muy, muy al norte. Ahora lo vamos a ver. Y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, que está al norte también, donde hoy es el Líbano, hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado.
Si vamos un momento, ya vamos a ir terminando, al mapa de la página 75. El mapa de la página 75 nos muestra el territorio bajo David y Salomón. Es la máxima extensión que Israel alcanzó nunca. Nunca antes había llegado a tanto y nunca más después llegó a tanto. Fijaros que el límite norte llega hasta el río Éufrates. Nada más y nada menos que hasta el río Éufrates. Pero fíjate, ¿ves al occidente, en la costa, que hay una franja de color rosa? Está sin conquistar. Nunca fue conquistada. Aquí es donde vivían los famosos fenicios. Ahí está Jebal, los giblitas de los que hablaba antes. Sidón, Tiro. Ya dijimos que fenicios y cananeos es lo mismo. Nunca Israel se apoderó de estos territorios, ni siquiera bajo David y Salomón. Así que la gran meta, el gran propósito de Dios que tenía para Israel, no llegaron a apoderarse de todo eso. Dios les había dicho: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Como ellos nunca pisaron con la planta de su pie ese territorio, nunca llegó a caer en sus manos. A veces somos nosotros mismos los que ponemos límites a Dios. Dios nos pone unos límites que son muy amplios y nosotros, a veces por nuestra dejadez, nuestra cobardía, nuestra desgana o por lo que sea, empequeñecemos el propósito, el gran propósito que Dios tiene para nosotros. Y nos conformamos a veces con algo raquítico o algo pequeño, cuando Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene, entonces, continuamos con el reparto de la tierra. Que el Señor os bendiga. Su fidelidad.